Así como tú, querida madre, querido padre, llegas a conocer a tu hijo, e incluso hasta parece que le estás leyendo los pensamientos, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Hasta sabes qué reacción van a tener. Ah, pues lo mismito. Satanás conocía bien la inclinación que tenía nuestro hermano Judas. Así que él fue aprovechando esos defectos de carácter que se fueron desarrollando en él. Esos gustos que tenía. Y sobre todo el gusto por el dinero. ¿Sí? Sabía que era codicioso, sabía que el hombre atesoraba en su corazón, que acariciaba el dinero. La popularidad. ¿Conocen a alguien así? O posiblemente en esta mañana le estoy hablando a algún Judas. Y algunos dirán, Judas lo serás tú, pastor. Oiga, a nadie nos gusta que nos comparen con Judas, ¿verdad? Es más, ni a tu perro le pondrías ese nombre. ¿Verdad? Aquí, ¿tú conoces a algún Judas? No, ¿verdad? Estaba pensando en eso. Dije, wow, qué influencia tremenda ha tenido la raza judía en el mundo. No tan solo en su ambiente, ¿no? Sino que en todo el mundo. Porque ¿quién de aquí no tiene un nombre judío, de raíz judía? Ahorita volteé a ver y ya había un David. ¿Sí? ¿Alguna María hay aquí? No, María casi no hay en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Un Abraham. O sea, tanta influencia. Y en todos los idiomas. Ponte a pensar, en todos los idiomas encuentra esos nombres. En este país, si vas, cierras los ojos y ves un montón de gente y lo tocas, te encontraste con un David o un Joshua. Es bien fácil encontrarlos. Te vas a México así con los ojos cerrados, tú te llamas María. O Juan. O José. Pero encuéntrate un Judas. No. Ahora fíjate. ¿Por qué? Porque no queremos que exista una relación con Él en nuestra persona. Pero fíjate, hermano, fíjate, hermana, amigo que escucha este mensaje, que posiblemente no nos relacionamos con Él con el nombre, pero hay actitudes que se parecen a las de Judas. Cuando estaba leyendo la narración que hace el Espíritu de Profecía referente a Judas, les soy sincero, hermanos, y literalmente me puse a llorar. Me puse a llorar porque al estar viendo me pasó por la mente esa foto de este hombre que anduvo con Jesús esos 3 años y medio, teniendo las mismas oportunidades que tuvieron los otros 11. Dice que él pudo contemplar a Jesús resucitar a los muertos. Tuvo la oportunidad de ver sanando a los enfermos, a los ciegos, a los leprosos. Óyeme, ¿eso no te conmueve? ¿No te hace derramar de emoción y decir, óyeme, este hombre es extraordinario? Jesús, refiriéndose a Jesús. Yo no me voy de él. Yo quiero quedarme con él y más poder contemplar a ese hombre cuando viene una mujer que es arrastrada por otros y viene ante los pies de él y que le dice, ¿dónde están los que te apedrean? Tus pecados son perdonados. Vete and sin no more. No peques más. Judas pudo contemplar todo eso. Judas supo de Nicodemo, ese hombre que vino de noche a Jesús y que le habló acerca de que Jesús era el único salvador del mundo. Judas lo supo. Tuvo las mismas oportunidades y tuvo la oportunidad de tomar las mismas decisiones. Y una pregunta que siempre
Sin duda alguna, tal vez no sé si te la has hecho tú y te la voy a hacer a ver si me ayudas en esta mañana. ¿Qué le gustaba mucho a Judas? El billullo, ¿verdad? Los chelines, el dinero. ¿Por qué Jesús lo puso a cuidar el dinero? ¿Por qué pones tú al zorro donde están los huevos? A ver, ayúdenme. ¿Perdón? Para que haga el cambio. ¿O para que se quede con el cambio? A ver, ayúdenme. ¿Por qué, si sabía que él era bien deshonesto, por qué permitió que acariciara esa bolsa y lo trajera ahí? Ayúdenme. Les doy oportunidad que comenten, hermano. Que sea un diálogo este sermón. ¿Perdón? Oh, sí. Sin duda alguna que, fíjate, Jesús, hermanos, no permite algunas cosas en tu vida nada más por permitirlas. Tiene algún plan. ¿Qué plan crees tú que tenía Jesús al decirle, cuida el billete? A ver si seguía fiel a él. Por ejemplo, cuando uno le pide paciencia a Dios y parece ser lo contrario, te impacientas más. Tienes que tener cuidado con lo que pide muchas veces. Hay que tener cuidado con lo que uno pide, ¿verdad? Fíjate, Jesús sabía que esa era su gran debilidad. Y dime tú, al tener ese roce, ese trato, esa cercanía con Jesús, sin duda alguna que ahí estaba la fuente poderosa para poder librarte de aquello que era tu más grande descalabro. Pero al contrario, Judas pensó solamente en sí mismo. Él pensó que él tenía todas las capacidades. Y dice la narración que hace el echado a todas las gentes, que Judas veía a sus demás compañeros así, miren, así como muchas veces en algún momento vemos a los demás, yo soy más inteligente que tú. Y Judas veía en sus demás condiscípulos que todos tenían tremendos defectos. Todos, incluso Mateo. Porque Mateo, ¿se acuerdan ustedes que Mateo qué profesión tenía? Era un recolector de impuestos, recaudador de impuestos. Y sin duda alguna que era bueno con el dinero. Pero Judas se creía todavía mucho mejor que él. A tal grado que él ambicionaba. Todo lo veía con signos de billetes, de dólares. No había dólares en ese entonces, ¿verdad? Es más, cuando estaban repartiendo los panes y los pececillos, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, a Judas se le vino una idea. Imagínate que si vendiéramos estos panes y estos peces. Este hombre vale mucho, ha de haber dicho, refiriéndose a Jesús. Cuando los demás veían en Jesús un ser extraordinario a quien podríamos darle el corazón para entregarnos completamente a Él, Judas veía en Jesús la oportunidad de poder llegar a ser rico. Es más, él fue el que comenzó, hay que hacerlo rey, hay que hacerlo rey. Y comenzó la turba, la gente, los mismos discípulos, hay que coronar a Jesús, hay que entre a Jerusalén. Y fue Jesús que permitió eso para que se cumpliera la Escritura. Y Judas fue arrastrado, ¿verdad? Y arrastrando a los demás, queriendo él manejar las cosas a su manera. Pero más que nada, su perverso corazón siempre estaba pensando en las cosas de este mundo. Esa última noche, cuando Jesús estaba con los discípulos sentados ahí en la mesa, en la última cena, ya Judas había ido. ¿Y saben en qué momento Judas pensó finalmente entregar a Jesús?
¿Se acuerdan ustedes que unos días atrás Jesús había estado en la casa de un hombre llamado Simón, donde se ofreció una cena? Porque el hombre había sido leproso. Y en esa cena vino María Magdalena y derramó ¿qué? Sus lágrimas en los pies de Jesús y también el perfume. Sí, exactamente. Derramó también el perfume a los pies de Jesús, en la cabeza de Jesús. Lo embetunó todo, pues. ¿Cierto? Lo inundó. Con moco y todo. Llorando la mujer ahí. Pero fíjense ustedes. Ahí cuando todos estaban pensando, especialmente Simón, cuando dijo, si este hombre verdaderamente fuera profeta, sabría quién es esa mujer que está tocándolo. Jesús supo el pensamiento de Simón. ¿Y qué es lo que dijo también Judas? Luego echó cálculo. Judas dijo, ese perfume se hubiera vendido en 300 denarios. ¿Cuánto era un denario en los tiempos de Jesús? ¿Ah? Un día de salario, exactamente. Un día de paga. Pónganse a pensar, por ejemplo, aquí en, digamos, $100 por día. Es lo que más o menos en promedio puede ganar una persona. Imagínense si era un día de paga, en aquel entonces, por decirlo así, $100. ¿Cuánto valdría si eran 300 días? Mucho dinero. ¿Cuánto era? 3,000. No he hecho la cuenta, la verdad. No he hecho la cuenta. No me puse a pensar en hacer la cuenta. Pero se los dejo de tarea. Si eran $100, por decirlo así, por día. Imagínate tú 365 días del año. Más o menos toma un año, por decirlo así, para poder conseguir comprar un perfume. Pues Judas, ni tardo ni perezoso, él tenía la mente matemática. Y cuando vio que se derramó ese dinero, dijo, ay. Y lo dijo en voz alta. Ese dinero se pudo haber vendido, ese perfume, y sacar dinero, y bien humilde, bondadoso. Y se podía haber dado a los pobres hermanos. Ay, sí, qué desperdicio, dijo Tomás. Y así uno a uno fue llenando. Sí, es cierto, fue desperdicio. Fue donde Jesús dijo, dejadla. Ha hecho bien esta mujer. El punto aquí es este. Judas veía eso con dinero. Lo veía desde el ojo de aquel que ve con ambición las cosas. No tiene nada de malo que te guste el dinero. ¿A quién le gusta el dinero aquí? A ver. Ay, háganse como que no les gusta. Es un bien necesario. ¿A quién no le gusta el dinero? A todos nos gusta el dinero. Pero cuando el dinero se convierte en tu Dios, y no estamos hablando de dinero en esta mañana. Quiero en esta mañana darle el toque donde tú llegues a considerar de mayor importancia en tu vida a Jesús más que cualquier cosa que pueda ofrecer este mundo, aún las cosas buenas que hay en este mundo. Los intereses, la agenda que tenía Judas era diferente a la agenda que tenía Jesús para los demás discípulos. Jesús la tenía para Judas también, pero Judas no quiso seguir esa agenda. ¿Cuántas veces, querido hermano, podría suceder lo mismo en tu vida y en la mía? Cuando nosotros no dejemos que Cristo nos impresione. ¿De qué sirve? Y aquí viene la pregunta bien obligada, considero yo esta pregunta. Haber vivido, caminado con Jesús y al final perderte. Óyeme, es seria la pregunta. Platicaba un día con Mario, un amigo. Yo en ese entonces tendría
Tendría yo unos 20 años. El hombre tenía ya casi 50 años. Y él había nacido en la iglesia. Así como algunos de los chicos que están aquí, hijos de cristianos adventistas. Este muchacho nació en la iglesia, creció en la iglesia, estuvo involucrado en los clubes, en los departamentos de jóvenes, etcétera, etcétera. Ya siendo adulto, ese día me dice Eduardo, dice, yo quisiera algún día haber experimentado lo que tú has experimentado. Le digo, ¿qué? Me dice, porque tú cuando cuentas cómo era tu vida antes, con tu familia, todo, cómo había alcohol, cómo vivían con tu padre, etcétera, etcétera. Dice, y de repente tú experimentaste también la conversión, finalmente tomaste la decisión de ir a estudiar para ser pastor. Y yo, dice, quiero decirte, y aquí está el pastor David, que sin duda alguna no me hace mentir en cuanto al sentimiento que pasa en el corazón de un joven cristiano. Imagínate, este muchacho, este hombre, me decía, y Eduardo, yo nunca he experimentado esa transformación en mi ser. Nunca. Nací en la iglesia, pero me siento perdido en la iglesia. Yo tuve un compañero justo cuando comenzábamos el año escolar, el primer día de clases para ser pastor. Y me acuerdo de aquel caballero, porque todos nos paraban y nos preguntaban, a ver, ¿tú por qué estás aquí? ¿A qué viniste? Y me acuerdo que uno de los jóvenes se paró y dice, yo vine porque mi papá me mandó. Así. Sin motivación, sin vocación, sin deseo de hacer algo en la obra de Cristo. Mi papá es pastor. Él siempre soñó tener un hijo varón y que fuera también pastor. Y aquí estoy, para darle a mi padre un pastor en la casa. Sin vocación, sin deseos de nada. Pero quería estar en el grupo. Me suena a Judas eso. En algún momento por la mente de Judas pasó el llegar en verdad a entregarse a Cristo. Pero era más importante lograr las cosas de este mundo que lograr finalmente entregarse completamente a Él. Porque si se entregaba completamente a Él, ¿qué es lo que pasa cuando te entregas completamente a Cristo? Hay una renuncia a algunos gustos, ¿cierto? Si no es que a todos, ¿cierto? Renunciar a aquello que has acariciado tanto. Y Judas pesó la balanza. Y finalmente dijo, óyeme, si Jesús un día se les escapó a los judíos de las manos, ¿qué si yo planeo una entrega de Jesús y cuando lo estén agarrando los soldados, Él de repente se les escapa otra vez y yo ya me quedé con mis monedas en la mano? Y no pasó nada. Y así es como Judas planeó en la fiesta donde Simón estaba haciendo su fiesta. Ahí planeó finalmente entregar a Jesús. Ya lo tenía masticando, ya sabía cómo hacerlo. Y finalmente era solamente asunto de que se diera la oportunidad. En el día final, hermanos, cuando el Señor juzgue a los seres humanos, cuando nos juzgue a todos, Él va a pesar en balanza aún los pensamientos más acariciados que tuvimos tú y yo. Que si hubiese existido la oportunidad, lo hubiéramos hecho. ¿Sabías tú eso? Algún pecado acariciado. Algo que hemos estado, con lo cual hemos estado fantaseados, pero no ha habido la oportunidad de hacerlo. Judas no quiso rendir eso a Jesús. Judas no quiso rendir todo su ser a Jesús. Y tristemente se rindió automáticamente en los brazos del enemigo de Dios. Lo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjate que Jesús aquí habló acerca de, en algún momento,
Él dijo, yo voy a ser entregado. ¿Y por quién vas a ser entregado, maestro? Y Jesús, eso le pregunta Juan a Jesús, ¿verdad? Que estaba cerca de Jesús. Que dicen los comentaristas, él es el discípulo que escuchó latir el corazón de Jesús, Juan. Y aquí vemos a Juan preguntándole a Jesús, maestro, ¿y quién es? Y dice el verso 26, capítulo 13, verso 26, dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Sin embargo, los demás discípulos estaban atentos a ver qué pasaba, pero como, fíjate tú, Judas tenía el billete siempre, pensaban que Jesús le estaba dando una orden de salir a algún lugar. Dice que el verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Después del último bocado que se aventó Judas a la boca, dice, ¿quién entró? Satanás. Ahora sí la cosa es diferente. Satanás no conoce tus pensamientos. No sabe. Pero sabe las tendencias que tienes. ¿Cierto? Sabe lo que te gusta. Y él siempre va a poner aquellas cosas que más te gustan para ponerlas cerca de ti. Y como Satanás conocía a Judas, fue presentando todos los detalles que llevaron finalmente a que él decidiera entregar a Jesús. Pero fíjate, Satanás finalmente entró en Jesús, en Judas. ¿De qué manera? Porque Judas cedió su ser entero. Cedió. Sus pensamientos llegaron a formarse basado en la manera como el diablo trabaja y se dejó guiar. Y aquí yo podría decir que Satanás tuvo una posesión demoníaca. Dejarse guiar, dirigir por el enemigo de Dios. Oh, hermano. Pero fíjate el texto, lo que sigue diciendo. Dice el verso 28. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, cuando Jesús le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y dice el 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Yo me quiero imaginar, y que permítame hacer la aplicación aquí. Judas salió del recinto donde estaba la luz. ¿Quién era la luz? Jesús. Ahí tenía todo. Pero salió de ese recinto y saliendo de esa puerta, ¿qué había? Dice aquí, oscuridad. Dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Saliendo de ese umbral, de esa puerta, la oscuridad siguió a la vida de Judas. Escucha esto, hermano. Yo no sé qué tan lejos andamos a veces de Jesús, pero tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que pasa cuando cierras esa puerta donde estaba Jesús y lo dejas ahí. Él sabe cómo es tu vida. Esa noche que Judas salió de ahí, estaba diciendo no más a la oportunidad que le había dado Jesús de llegar a ser salvo. No más a seguir siendo su discípulo. No más a la vida eterna. Y si tú lees todo el capítulo 14, te vas a dar cuenta de las cosas que se privó Judas. Judas se privó de escuchar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Capítulo 14, verso 6. Judas se privó de eso. Al dar el portazo
Judas ya no quiso escuchar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Al dar el portazo, Judas tampoco escuchó que Jesús promete, en capítulo 14, verso 1 al 3, donde Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él se perdió la oportunidad de descubrir, de experimentar el deseo de tener un día la oportunidad de estar en la casa del Padre. Hermano, es que cuando tú y yo cerramos la puerta a Dios, cuando cerramos la puerta, estamos cerrando la oportunidad misma de vida eterna. Cuando tú y yo decidimos caminar por el mundo, dejándonos guiar por las pasiones de nuestro ser, dejándonos guiar por aquello que tanto hemos acariciado. Y yo me quiero imaginar que Judas desde niño comenzó a acariciar todo. Dicen los expertos que a tu niño no le digas: oh, tú eres lo máximo. Antes decían: hazlo para que el niño se sienta motivado. Hoy dicen: no se lo digas, porque va a creer que él tiene el mundo a sus pies. Judas se sentía que tenía el mundo a sus pies. Y él creía que toda la manera como él manejaba las piezas del ajedrez siempre le iba a ganar. Pensó que haciendo esa jugada, Jesús iba a demostrar su poder, liberándose, y a la vez él se iba a quedar con dinero en la bolsa. Pero si te das cuenta, se quedó finalmente sin dinero y sin la preciosa salvación de Cristo Jesús. Te concluyo en esta mañana preguntando: ¿en qué lugar en tu vida está Jesús, querido hermano? ¿Estás dándole la oportunidad de que Él te gobierne y que Él pula día a día esas asperezas que hay en tu ser? ¿Estás dándole la oportunidad a que Él, cada vez que se te invita a través de un mensaje, a través de un estudio, estás dando la oportunidad de que cambie tu corazón? ¿O finalmente criticas la invitación del Maestro? Cada vez que Judas tenía la oportunidad, criticaba la actitud de Jesús. Y una de las que más criticó fue el día cuando él se dejó tocar por esa mujer que le echó el perfume. Ahora quiero decirte, hermano, muchas veces tú dirás: ese mensaje no era para mí. O muchas veces dice: ese mensaje el pastor lo dio porque me lo aventó a mí. No se atreve a decírmelo cara a cara. No lo tomes personal, hermano. Tómalo como una invitación del Señor. Tráele todas tus debilidades, todas las inclinaciones de tu perverso corazón, traigámosela al Señor Jesús en esta mañana. Dile: Señor, ayúdame a sanar. Señor, te entrego mis inclinaciones perversas, porque sé que si no te las entrego hoy que te tengo cerca, mañana puede ser demasiado tarde. Judas ya no quiso comprometerse más con Jesús. Se había comprometido tanto con las tinieblas, con la noche, que al cerrar esa puerta, selló para siempre su vida. Y ahora su vida eterna estaba perdida. En esta mañana, yo te hago esta pregunta: ¿no te gustaría traerle tu corazón a Jesús? ¿No te gustaría decirle: Señor, yo tengo inclinaciones perversas también? Tengo inclinaciones que no las he cedido a ti completamente. Y he dado el portazo también, pero quiero regresar en este momento y entrar nuevamente en la luz. ¿No te gustaría hacerlo? Yo te invito a que vengas aquí al frente. Y el Señor te dice: ven, tráeme tus cargas. Escucha este canto. Ven aquí al frente. Yo quisiera hacer una oración especial por ti en esta hora. Me gustaría orar por ti. Pásale. Puesto de pie. Venid, venid, tristes
venir. Sigue llamando porque dilatamos. Llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos. Ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor ofrecido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. La invitación sigue en pie. Jesús te dice, ven, tráeme tu vida tal y como está. No importa lo que hayas hecho. Quiero hoy comenzar algo nuevo contigo. Hermanos, en verdad esta invitación viene de parte del Señor. Él dice, hey, ¿por qué andas caminando, corriendo por la vida, alocándote, cuando al final te vas a dar cuenta de que perdiste todo? ¿No te gustaría en esta mañana darle tu corazón a Jesús? Ven, me gustaría hacer una oración por ti. Pásale, pásale. Me gustaría que le dieras tu corazón a Jesús en esta hora. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Que nada te detenga, que el enemigo no toque tu corazón y digas, no, hay mucho todavía por hacer. Sabes, muchas veces uno posterga sus decisiones porque uno cree en verdad de que uno va a tener larga vida. Pero quiero decirte que nadie tiene la vida comprada. ¿Te gustaría dársela en esta mañana a Jesús? Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas para pedir la bendición de Dios. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la invitación que nos das. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, tú lanzas la invitación para que volvamos a ti. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos deshonrado? ¿Cuántas veces hemos vivido lejos de ti? Aún estando dentro de la iglesia y caminando contigo, nuestro corazón todavía tiene aquellas cosas, Señor, que nos atan a este mundo. Pedimos que nos perdones, que nos limpies. Y en esta mañana, amado Padre, queremos pedirte que suceda el milagro de la conversión. Ese milagro, Señor, que viene solamente por obra tuya y no del estudio, de las capacidades que tengamos, ni del talento. Solamente viene de ti. Pedimos que en esta hora, Señor, tomes nuestras vidas en tus manos, nos transformes. Perdona todas nuestras faltas. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu perdón. En Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Feliz sábado. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus.
Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.